El escritor Juan José Millás, Premio Planeta, el Premio Nacional de Narrativa, entre otros galardones, no decepcionó a las más de 600 personas que se dieron cita el pasado sábado en el Teatro Las Vegas para participar en la 9ª edición del Encuentro de Clubes de Lectura de Extremadura, un encuentro organizado por el Plan de Fomento de Extremadura. A él asistieron la Secretaria General de Cultura, Miriam García Cabezas, la concejal de Cultura, Mónica Calurano, y Eduardo Moga, director de la editorial regional y coordinador del Plan de Fomento. Un encuentro al que asistieron representantes de los 281 clubes de la región, 3 de los cuales están en Villanueva de la Serena. Con el estilo irónico y humorístico que le caracteriza, Juan José Millás habló sobre sí mismo, de su trayectoria vital y de cómo descubrió primero la lectura y luego su necesidad de escribir, de lo mucho que sus novelas tienen de autobiográfico y, por supuesto, de la realidad, de la que no se escapa en ningún momento y sobre la que hizo un análisis que hizo reír y aplaudir en varias ocasiones a los asistentes. Estaba previsto, con toda franqueza, no estaba previsto en mi existencia este destino. Yo nací en Valencia, pero a los 6 años me trasladé a Madrid con mi familia a un barrio de extrarradio de Madrid, a un suburbio, donde, en fin, no se veían muchos libros, donde no había mucho afán por la cultura. Yo, por otra parte, no era un buen estudiante. En fin, que visto desde aquellos años, desde luego, resulta impensable que finalmente me convirtiera en escritor. Pero ocurrió, y seguramente ocurrió por azar, como tantas cosas en la vida, ¿no? De un lado, sucedió que en mi casa había solamente un libro, pero era un libro que contenía muchos libros, que era la Enciclopedia Espasa. Esta enciclopedia, algunos más recordarán, era una enciclopedia que tenía 100 y pico tomos, que además era una enciclopedia que producía mucho respeto por su encuadernación. Tenía unos lomos de piel negra con las letras doradas, y que había llegado a mi casa pues un poco también por casualidad, porque yo un día le pregunté a mi padre, oye, ya de mayor, esa enciclopedia que había en una casa donde no había libros. Y me dijo, pues esto fue una época que había mucha inflación y el dinero no valía nada y había que comprar cosas. Y entonces pues yo compré la enciclopedia. Bueno, pues esa enciclopedia seguramente cambió mi destino, porque en las tardes estas eternas del verano, a la hora de la siesta, cuando los mayores dormían la siesta y no se podía hacer ningún ruido, y pues realmente nos aburríamos muchísimo. No había los estímulos que tienen los niños de ahora, ¿eh? No había maquinitas, no había teléfonos móviles, no había televisión, en fin, prácticamente no había nada. Y entonces pues yo empecé a mirar las estampas de aquella enciclopedia, las ilustraciones de aquella enciclopedia, que eran excelentes. Era una enciclopedia muy bien editada, y después de mirar las estampas, pues inevitablemente empecé a buscar artículos. Como todo joven que tiene su primer diccionario, las primeras palabras que busca son las más escabrosas, ¿no? Yo creo que la primera palabra que busca todo joven es puta, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene su primer diccionario. Bueno, pues yo era un adolescente o un preadolescente, y empecé a buscar. Primero me tropezaba, luego buscaba con determinadas palabras. Recuerdo, por ejemplo, que leí la palabra mimetismo porque me gustaron mucho las ilustraciones. Había una lámina en donde se veían unos dibujos de insectos palo, estos insectos que se confunden con una ramita de un árbol, o había mariposas cuyas alas parecían hojas de ese árbol, y era tan fascinante ver aquella lámina y jugar a descubrir los
los animales y a distinguirlos de la vegetación, que casi inevitablemente leí el artículo, aunque a mí no me gustaba leer, no era un niño lector, ¿no? Y recuerdo que entre los animales que había en esa lámina había un gusano que estaba colocado en la rama de un arbusto, y había un gusano que, según leí en el artículo, adoptaba la forma de un excremento de pájaro para evitar ser comido por los pájaros, ¿no? Y recuerdo que cuando veía aquello me impresionó mucho, ¿no? Porque pese a mi edad me pregunté si valía la pena conservar la vida a precio de parecer una mierda, ¿no? Y ese artículo les aseguro que era realmente fascinante, porque jugaba también con la verdad y con la mentira y con la ficción y con la realidad y con los límites que hay entre la apariencia y la realidad, ¿no? Esa lámina, de no ser, porque esa enciclopedia la tengo yo ahora en mi casa, la heredé yo, y a veces esa lámina me dan ganas de arrancarla y enmarcarla y tenerla ahí siempre a la vista, pero me da pena destrozar, me da pena arrancar la hoja de un libro. Y bueno, recuerdo entre los artículos aquellos que leí y que fueron mientras yo creo que mis padres no podían ni imaginar, en general los padres no pueden ni imaginar qué están haciendo sus hijos cuando duermen la siesta, ¿no? No podían ni imaginar que esas horas de agosto tremendas o de julio, en fin, donde todo estaba paralizado, Madrid hacía un calor espantoso en aquellos años, yo estuviera leyendo aquella enciclopedia que estaba determinando, como digo, mi destino, ¿no? Entonces recuerdo que un artículo importantísimo para mí fue el artículo Muerte, claro, otra de las cosas que un preadolescente busca, ¿no? En esos años en los que nos interesan tanto estos asuntos, ¿no? Hace poco leía un libro de un autor húngaro, de Imre Kertész, que decía que la muerte en la adolescencia es un asunto melodramático. En la madurez se convierte en un ejercicio filosófico, filosofamos sobre la muerte, y en la vejez se convierte en una cuestión burocrática que hay que resolver del mejor modo posible, ¿no? Pues yo estaba en el momento del melodrama, de manera que busqué el artículo Muerte, y era un artículo fascinante porque primero era larguísimo. Si se sacara de la enciclopedia se podía hacer un librito con él, y explicaba cuestiones muy morbosas, ¿no? Y muy interesantes, por lo tanto, para un crío, ¿no? Explicaba, por ejemplo, detalladamente cómo se hacía una autopsia. En aquellos años, por lo visto, en los años que se editó la enciclopedia era de 1917, la autopsia era un descubrimiento muy novedoso, ¿no? Y explicaba por dónde se abría, cómo se extraía cada órgano, cómo se estudiaba, cómo se analizaba. Y luego explicaba también cómo averiguar si alguien que está muerto, que aparentemente se ha muerto, está muerto de verdad o no. Y daba varios métodos, ¿no? Uno de ellos, conocido por todos, era el de acercar un espejo a la boca del supuesto cadáver, de manera que si el espejo se empañaba, pues resulta que es que el supuesto cadáver todavía respiraba y estaba vivo. Pero el método realmente que a mí me impresionó era otro. Consistía en acercar una cerilla encendida al dedo gordo del pie del supuesto cadáver.
y decía: si el dedo se hincha y estalla, está vivo. Impresionante. Pero lo que yo creo que determinó absolutamente mi destino fue el final de ese artículo, del artículo muerte. En el final del artículo se contaba la historia de un señor de Segovia, de un caballero de Segovia, cuya mujer estaba embarazada y casi ya a punto de dar a luz, cuando él tenía que salir por un viaje de negocios. Él me cogía su caballo y salía de Segovia y hacía noche en una posada. Y en esa posada, donde estaba haciendo noche, llegaron de madrugada unos amigos de su pueblo, de Segovia, que le dijeron que tenía que regresar inmediatamente porque su mujer había fallecido. Entonces el hombre cogía el caballo, regresaba corriendo a Segovia. Pero llegaba tarde porque cuando llegó ya habían tenido que enterrar a su mujer. Entonces el hombre fue a un cementerio y pidió que abrieran la tumba para despedirse de su esposa. Y en el momento de abrir la tumba se escuchó el llanto de un niño, que era el niño que estaba naciendo en ese instante de la madre muerta. Y el artículo terminaba con estas palabras literales que voy a decirles referidas a ese niño. El artículo terminaba así, refiriéndose a ese niño que estaba naciendo de la madre muerta. Decía: y vivió muchos años, llegando a ser alcalde de Jerez. Claro, la combinación entre el terror y la risa para mí era una cosa completamente nueva, ¿no? Pero yo intuí, porque claro, es un artículo que lo lees y si te ríes te sientes mal, si no te ríes también, sí. Pero yo oscuramente comprendí que el horror y la risa eran las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y yo creo que ese relato es tan bueno que me he pasado la vida compitiendo con él. Yo me he pasado la vida queriendo escribir algo de esa naturaleza. Y tan sencillo, porque además todo esto estaba contado con una sencillez enorme. Bueno, debo mucho, como digo, a aquella enciclopedia y seguramente también a los vapores de la gasolina de la moto, del depósito de la moto de mi padre. Porque a esas horas, ya digo, de la siesta, donde yo deambulaba por la casa como un alma en pena, abriendo la enciclopedia, yendo de acá para allá, recuerdo que mi padre tenía una moto Vespa y a mí me fascinaba de la Vespa aquella que el depósito estaba escondido debajo del asiento, ¿no? Y no solamente estaba escondido debajo del asiento, sino que además en el tapón tenía unas complicaciones parecidas a los tapones de las botellas de la casera, ¿no? Había que manipular y me fascinaba, que es un mecanismo. Me fascinaba primero la cosa de que debajo del asiento se escondiera. Siempre me ha fascinado los lugares ocultos, los lugares escondidos, ¿no? Me fascinaba que debajo del asiento se escondiera algo que a su vez se abría y de donde salía un olor que yo olía y me gustaba mucho. Esto, de manera que fui un niño drogadicto sin saberlo. Claro, si después del chute de gasolina que me daba me ponía a leer el artículo muerte de la enciclopedia Espasa, la combinación era tremenda, ¿no?
gracias a esa combinación soy escritor. Pero hubo otro asunto en mi infancia que también de enorme fortuna, que sin duda tiene que ver con el hecho de que sea escritor. Y es que en mi barrio, en un momento determinado, en aquellos años, que eran los años 60, los años 60, primeros 60, sí, pusieron una biblioteca pública, cosa muy rara, primero por los años de lo que estamos hablando, y segundo porque el barrio era, como digo, un suburbio, ¿no? Entiendo que hubiera bibliotecas en barrios más acomodados, de clase media, pero bueno, el caso es que por alguna razón allí instalaron una biblioteca pública. Nosotros, los niños, pasábamos muchísimo tiempo en la calle, vivíamos en la calle prácticamente. Pero claro, en invierno hacía mucho frío. Bueno, en Madrid en aquellos años hacía un frío espantoso. Ahora con el cambio climático esto ha cedido, pero hacía un frío espantoso. Y entonces de vez en cuando había que meterse en un sitio a calentarse. Y entonces nos metíamos en la biblioteca pública. Claro, en la biblioteca pública, aunque no nos gustara leer, teníamos que estar quietos porque había allí, en fin, una persona que si hablabas con el que estaba al lado, enseguida te chistaba o te echaba de la biblioteca. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.